¿Quién está preparado para recibir una palabra del Señor? Yo le doy siempre las gracias al Señor por el privilegio que me da de poder compartir su palabra. También a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. También bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que se conectan con nosotros. Y así como usted está, yo quiero que en esta mañana me acompañe a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos en esta mañana y vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque sé que tú estás en este lugar, porque Padre, tú vas a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, edifique, que esta palabra exhorte, Señor, que esta palabra traiga consuelo a la vida de cada uno de nosotros. Que tú nos ministres en esta mañana, Padre, y que la semilla que tú siembres hoy en esta hora sobre cada uno de nosotros, en tu tiempo, Señor, pueda dar el fruto que tú quieres en nuestras vidas y podamos ser testimonio en los que están a nuestro alrededor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el versículo 6, que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y estaba sujeto con cadenas. Yo quiero que todos levanten sus manos. Quiero ver todos, ¿sí? Todos con las manos levantadas, es porque nadie tiene cadenas. ¿Alguien tiene cadenas que trajo atadas hoy? Nadie, ¿verdad? Ya le puede bajar. Eso es para ver si estaba despierto. Y sabe, cada uno de nosotros, muchas veces, nosotros tenemos atados, aunque físicamente no se nos ve, pero a veces nuestros pensamientos atan nuestras acciones y por ende lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos ya recibieron su encuentro? Levante la mano. Y en el encuentro nos enseñaron, y en el encuentro Dios nos ministró, y en el encuentro Dios nos tocó. Y cuando uno viene del encuentro, uno viene con expectativas grandes, pensando que cosas grandes van a suceder, porque en ese lugar, en la casa de encuentro, suceden cosas poderosas. Pero cuando uno viene acá y se da cuenta del día a día, de la constante lucha, dice la palabra del Señor, que hasta el último día de nosotros aquí en la tierra vamos a ser probados, vamos a enfrentar situaciones adversas, vamos a pasar por problemas, y muchas veces esos problemas nos atan y no nos dejan avanzar. Y hoy yo le quiero decir algo de parte de Dios. Hoy esas cadenas se tienen que romper en cada uno de nosotros. Hoy esas cadenas se tienen que desatar de cada uno de nosotros. Y hoy usted tiene que entender algo, que nosotros le hacemos la guerra al enemigo. Y el enemigo no es una persona. El enemigo, la palabra del Señor dice que no es contra personas, contra carne. Es contra huestes, es contra potestades. Y nosotros como pueblo de Dios le hacemos la guerra a él. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces también, al igual que Pedro, nosotros estamos atados. Y Dios sigue haciendo milagros, pero muchas veces las ataduras que tenemos no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué metieron a Pedro en la cárcel? ¿Lo metieron porque le caía mal a las personas? Lo metieron porque se metió con la persona equivocada y entonces ahí, ¿sabe por qué metieron a Pedro en la cárcel? Lo metieron porque era peligroso para el infierno.
Lo metieron porque era peligroso para el infierno y por eso lo metieron a la cárcel. Pero ¿sabe qué nos enseña el Señor? Que quien abre y cierra puertas no es el hombre, es Dios. Y aunque el soldado pudo haber dicho, yo tengo la llave y Pedro no se va a escapar, el Espíritu Santo de Dios tenía otra cosa planeada. Iglesia que está aquí en esta mañana, le quiero decir algo. Si la puerta se abre o no se abre, no es por el hombre. Si la puerta se abre o no se abre, es la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Y la última palabra acá la tiene Dios sobre cada uno de nosotros. Hace años atrás, los que conocen saben que mi mami tiene negocio en el mercado. Y hace años atrás, un 10 de mayo, llega una mujer delante del negocio de mi mami y le dicen, te hablan por teléfono. Y yo no sé si usted sabe qué significa que llegue alguien de la nada y le dé un celular y le llaman. Entonces mi mamá me dijo, y le dijeron, te llaman por teléfono, y si no agarras ahorita esta llamada, te voy a matar. Y entonces mi mami agarra la llamada. En ese momento le hablan por teléfono y le dicen, tenés 1 hora para darme X cantidad de dinero. Ya sé dónde estudian tus hijos, ya sé dónde vivís, ya sé qué es lo que haces, a dónde vas todos los días. Y le dijo, tenés 1 hora para entregarme X cantidad de dinero. Y entonces mi mamá le dijo, no te lo voy a dar. Y cortó la llamada. Obviamente en ese momento, como cualquier persona, como cualquier ser humano, a uno le tiemblan las piernas. Y entonces sí me acuerdo que en ese momento mi mami regresó la llamada a la mujer y la mujer se fue y le dijo, ya sabes, vengo en 1 hora a traerlo. Y entonces en ese momento nosotros sin darnos cuenta andábamos estudiando y era un 10 de mayo. Y entonces me acuerdo que estábamos esperando a mi mamá para irle a celebrar el Día de la Madre y nunca aparecía. Y entonces y de repente comenzamos a llamarle por teléfono y nunca aparecía. Y nos comenzamos a preocupar. ¿Y qué sucedía? Cuando ella llega a la casa y nos cuenta lo que pasó, nosotros le dijimos, mami, ¿usted cómo salió de ahí? Y entonces sí me dice, cuando yo corto la llamada, una amiga de mi mamá, que ya ni siquiera, ya el Señor se la llevó, la llama y le dice, Ana, me di cuenta de lo que acaba de pasar y ahorita te mando a 2 personas para sacarte. Y entonces la sacan a mi mami, la llevan a dar muchas vueltas, llega a la casa en la noche y yo le digo, mami, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ella me dijo lo siguiente, y me dijo, hija, nosotros no tenemos miedo al hombre. Nosotros somos hijos de Dios. Y me dijo, y a partir de ahorita, hasta que Dios quiera, nos vamos a meter en oración y en ayuno. Y a partir de ese 10 de mayo en la noche, durante 5 días, todos nosotros estábamos orando y clamándole a Dios y diciéndole, Señor, tu voluntad es sobre nosotros, no lo que el hombre quiera. Obviamente años después yo se lo cuento fácil, pero en ese momento no era así. Y comenzamos a orar, le hablamos a las personas a quienes tenemos confianza y le dijimos, por favor, ore por nosotros. Una noche estábamos todos orando. En uno de esos 5 días, un vigilante llega a tocarnos en la mañana a la puerta y nos dice, mire, toda la noche pasó un hombre enfrente de la casa de ustedes. Y yo le dije a ese hombre que si no se iba, yo iba a llamar a la policía. Y durante toda la noche habían mandado personas a que nos vigilaran la casa. Y no nos había sucedido nada, porque Dios nos estaba guardando. 5 días después de orar y de meternos en ayuno, mi mamá se da cuenta que la persona que había mandado a hacernos eso había hecho algo y lo habían metido a la cárcel 5 días después y le habían dado X cantidad de condena. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque nosotros hacemos pequeño a Dios cuando Dios es demasiado grande, cuando que no es la persona ni el hombre sobre cada uno de nosotros, sino que es la voluntad de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Oramos y nos metimos en ayuno porque el arma más poderosa que tenemos como hijos de Dios es la oración, y es ahí donde caemos, y es ahí donde nos dormimos, y es ahí donde flaqueamos y le abrimos puertas al diablo. Porque si usted supiera la valiosa arma que tiene en la boca, chambreara menos y orara más.
habláramos menos de los demás y oráramos más delante de Dios. Y entonces 5 días después de lo sucedido, nosotros estábamos dando culto de acción de gracias, porque nos vigilaron, porque sabían dónde estudiábamos, porque quizás por las noches nos vieron sin darnos cuenta, pero Dios dice la palabra: aunque andes en valle de sombra de muerte, no tendrás temor alguno, porque mi vara y mi cayado estarán con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos ha atado? ¿Qué es lo que lo tiene atado a usted en esta mañana? Que no podemos adorar al Señor, que no podemos alabar el nombre del Señor. ¿Qué pensamientos han llegado a cada uno de nosotros? Si usted dijo que le iba a hacer la guerra al enemigo y hoy en esta mañana usted se quedó sentado, porque el enemigo sabe que si la iglesia se levanta, sirve como debe de servir, ama a Dios como debe de amar, cosas poderosas van a suceder y grandes, en el nombre de Jesús, potestades van a tener que caer. Pero por eso es que nos tiene callado el enemigo. A través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, hoy estamos atados, pero en el nombre de Jesús hoy tienen que caer cadenas, hoy tienen que ser rotas cadenas en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted está enfermo, pero Dios puede sanar. Yo no sé qué planes usted tenía que según usted no están sucediendo, pero déjeme decirle algo: levántese en el nombre de Jesús y comience a abrir la boca para orar, que Dios va a escuchar esa oración y va a traer respuesta. Pero ya no podemos estar dormidos. Los jóvenes y señoritas ya no pueden estar jugando que un día quieren y otro día no quieren, que un día le piden perdón al Señor y otro día se van a tener relaciones con el novio o la novia. No podemos estar jugando con eso, porque dice la palabra del Señor que nosotros no sabemos el tiempo ni la hora y que tenemos que estar preparados para cuando Él nos llame. Pero a veces pensamos que aquí en la tierra vamos a ser eternos. A veces pensamos que vamos a pasar mucho tiempo acá y queremos vivir como nosotros queremos. Y cada vez que damos los pasos conforme nosotros queremos, nos vamos atando. Y después viene mucha frustración diciendo: es que Dios no nos cumple, es que Dios no obra. ¿Qué clase de pasión y servicio le está dando usted a Dios? ¿Qué tal si en esta mañana Dios le dice: dame lo que tú más quieres? ¿Qué clase de pasión y servicio nosotros le entregamos al Señor? Mira lo que dice en Hechos capítulo 9. Y sé que acá está la presencia del Señor, y oro en esta mañana para que 1, 2 o 3 en esta hora puedan ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios y podamos entender que si usted se levanta, toda su casa detrás de usted puede alcanzar a través de su boca. Mira lo que dice Hechos capítulo 19 versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que Dios lo tuvo que botar del caballo, porque tenía que haber andado en caballo para poder recorrer mucho camino. Y cuando él cayó del caballo, él se dio cuenta que alguien estaba ahí con él en ese momento. Hay ocasiones en las que Dios va a permitir que nos caigamos del caballo para poder entender que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Hoy que actualmente no tengo trabajo en una empresa, hace unos meses atrás me dice mi mamá: ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Entonces yo le dije: bueno, me voy a ir con usted, le dije. Entonces me voy a trabajar. Estaba 2, 3 días ahí con mi mamá. Y yo le decía: Señor,
Si cada paso que nosotros damos es tu voluntad, entonces dime que aquí no he venido solo a hacerle compañía a mi mamá. Y entonces me acuerdo que estábamos ahí y de repente le dije: mami, todos los días que yo esté aquí con usted, yo voy a bendecir y a orar por las personas que necesiten de Dios. Porque yo no sé si usted sabe, pero aquí es bonito predicar. Que le den un micrófono en una iglesia es fácil y es bonito. Porque todos ustedes no han venido por mí, han venido por una palabra del Señor. Pero allá afuera, donde se mueven demonios, donde hay potestades, ahí es difícil llevar la palabra de Dios. Y en el mercado no solo hay demonios, sino que hay brujos y hay un montón de cosas más. Y entonces sí me acuerdo que le dije: todos los días que esté aquí, yo voy a tratar de ser de bendición. Nada fácil. Y me acuerdo que unas semanas atrás, hace unos días, llegó una señorita y llegó muy triste. Y mi mamá ahí en el puesto, en la parte de atrás, tiene como una mini oficina. Y ahí nos encerramos a orar. Y entonces me acuerdo que esa señorita llegó y me dijo: Pamela, ve a orar por ella. Y nos encerramos en la oficina detrás del cuarto y me dice: Pamela, yo no quiero que ores por mí, porque yo he estado lejos de Dios, porque yo no sé cómo acercarme a Dios, pero mi mamá se está muriendo, me decía ella. Y entonces yo le dije: no importa, si tú te has alejado del Señor, hoy vamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, el Señor la quebrantó tanto y comenzó a llorar y el Señor le dio palabra y a derramarse en la presencia de Dios. Y al final me dice: tenía meses de tratar de sentir esto, pero no sabía cómo. Tenía meses de que no podía llorar y me dijo: pero hoy he sentido la presencia de Dios una vez más. Iglesia, ¿sabe por qué le cuento esto? Porque usted tiene de Dios para ir a rescatar a esas almas. Porque si usted está esperando que aquí en la iglesia no me toman en cuenta, no me sirven, no hago nada, vaya allá afuera, que allá hay necesidad, allá hay personas, allá hay mujeres, allá hay hombres que están esperando su palabra, la que Dios le ha puesto. Usted se tiene que levantar. Esta iglesia tiene que volver a ser avivada en el nombre del Señor. Tiene que volver a sentir la presencia de Dios. Que cuando estén ministrando no sean ellos, sino que haya tanta unción que la presencia del Señor se derrame a través de las alabanzas. Que la presencia de Dios se derrame ahí donde usted está sentado. Que usted diga: no sé qué pasa, pero algo se está estremeciendo en mi corazón. Oh, requel estrequira jalababa aquí. Que eso sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Oh, requendo kira jalababa keira. El Señor me decía cuando preparaba el mensaje: hay muchos, me decía el Señor, que se estancaron, que se sentaron y que ya no están dando lo que yo les dije que tenían que dar. Y me decía el Señor: hay mucho pan podrido dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dando. Y cuando no damos, se está pudriendo el pan que nosotros tenemos que dar para que las demás personas estén comiendo. Si la iglesia se levantara como debe de ser, algo grande sucediera en este lugar. Y hoy en esta mañana usted tiene que volver a retomar. Hoy en esta mañana usted tiene que volver a agarrarse una vez más y decirle: Señor, pase lo que pase, una vez te dije: heme aquí y nada ni nadie me va a mover. Hace unos años cuando a mí me ingresaron en el hospital, tenía como 16, 17 años y vomité como por 3 días seguidos. Y con vómito y con todo, usted rebaja y se va directo al hospital. Y entonces me acuerdo que me ingresaron como por 2, 3 días en el hospital. No paraba de vomitar. Y el doctor le dijo a mi mamá: yo no sé qué le pasa a su hija. Ya le puse medicamento, ya le puse esto, ya le puse lo otro. Y no para de vomitar. Y mi mamá ese día, el tercer día del hospital, ella se tenía que ir a predicar. Y entonces sí me dijo: hija, me voy a ir. Y yo le dije: no, mami, no me deje aquí sola. Y entonces me dijo: me voy a ir, pero cuando yo me vaya, yo voy a desatar una palabra y tú vas a ser sana en el nombre de Jesús. 16 años, a veces uno le cree y a veces no le cree a los papás. Y entonces sí me acuerdo que se fue a predicar y yo ya ni me acuerdo porque estaba bien sedada y bien dormida.
Lo que recuerdo es que cuando ella llega me dijo: hoy en la noche te van a dar el alta, porque dijo el doctor que lo que se te había bajado ya te regresó a su nivel. ¿Sabe qué hace la oración? La oración es mejor que una arma de guerra, porque una pistola o una metralleta, lo que sea, tiene una cierta distancia para llegar, pero la oración puede llegar de aquí hasta donde están sus hijos que no quieren nada con Dios, de aquí hasta donde están sus papás que no quieren nada con Dios, de aquí hasta donde el que está en la cárcel, que usted le está pidiendo a Dios que lo toque y que regrese a sus caminos, de aquí hasta que él se fue a Estados Unidos y le dijo: te voy a mandar a matar, de aquí a donde sea, la oración puede alcanzar. Cuando un hombre y una mujer se levanta y vuelve a apasionarse por Dios, y vuelve a amar a Dios, y vuelve a creer lo que Dios es capaz de hacer. Pero yo no sé cuántos en esta mañana una vez más le van a decir al Señor: quiero ser un hombre y una mujer determinada, un hombre y una mujer apasionado una vez más. Que usted pueda tener el privilegio que tenga, pero que usted lo haga no para que lo vea alguien, usted lo haga para honra y gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el arma más poderosa, iglesia? Se lo voy a volver a repetir: la oración. ¿Y cuántas veces ora usted? No me lo vaya a decir. Yo, con la cara de ángel que le veo, me imagino que usted ahorita está intercediendo por mí también. Una cara de angelitos que nos vemos todos aquí. Uno ya el Señor ya lo llamó, quizás porque ahí los veo medio recostados en la presencia del Señor. Vuelvo a ver si ya se durmió el que tiene a la par. No, hermano, no lo digo por usted, desde aquí no alcanzo a ver. Hay gente que está dispuesta a sufrir a causa del nombre del Señor, y hay otra clase de gente que está dispuesta a sufrir porque lo bloquearon de las redes sociales, ¿verdad? Me bloqueó de las redes sociales. Ay, cómo sufro. Ayuno y oración para que me desbloquee. Ay, cómo sufro porque me dijo que no. Ayuno y oración para que Dios se lo lleve. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir a causa del nombre del Señor? Yo una vez hablaba con una pastora a quien admiro mucho cuando estaba más pequeña, y entonces yo le decía, yo un día le decía: quiero ser como usted, quiero que el Señor me use como usted la usa, y jamás voy a olvidar estas palabras. Y ella me dijo: Pamela, ¿usted está dispuesta a pagar el precio a causa del Señor? Porque esa es la diferencia. Los que están dispuestos a pagar el precio y los que se van a quedar sentados solo viendo nada más. Obviamente en ese momento no le respondí, yo estaba más pequeña. Pero el día que yo le dije: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, entonces Él comenzó a botarme del caballo para entender que era el Señor y no yo, y no mis fuerzas, y no mis capacidades, y no lo que yo pudiera hacer. Y cada vez que se levantaba mi carnalidad, Él me volvía a botar del caballo y me decía: agachada, abajo, porque así es como se pelean las batallas. Abajo, de rodillas, así es como se pelean las batallas. Dele un fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar en esta hora. Y con esto voy a ir terminando. Miren Hechos capítulo 12, versículo 8. Le dijo el ángel 3 cosas. Le dijo: cíñete y átate las sandalias. En el versículo 7, le dice primero: he aquí se presentó un ángel y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y lo levantó pronto, y las cadenas cayeron. 3 cosas: lo tocó, lo despierta y lo levanta. Y hoy oro en esta mañana para que el Señor lo toque, para que el Espíritu Santo de Dios lo despierte y lo vuelva a levantar, porque aquí hay obreros del Señor que se han quedado sentados, y usted se tiene que volver a levantar, porque la viña necesita obreros determinados y apasionados por el Señor.
La viña necesita hombres y mujeres que se vuelvan a levantar una vez más, pero no lo va a hacer nadie más que solo el Espíritu Santo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo toca, Él transforma la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo no vamos a cambiar a nadie, pero orando por esas personas, el Espíritu Santo de Dios sí es capaz de cambiar. El Espíritu Santo de Dios sí es capaz de transformar. Iglesia, ya no estemos viendo a los lados, ya no estemos quejándonos, ya no estemos criticando. Levántese una vez más, porque hay gente que necesita de estos obreros. Cuando yo estaba orando por esa joven, ella me decía: ¿qué voy a hacer, Pamela, si mi mamá se muere? Yo le dije: yo no le puedo decir si se va a morir o no, solo el Señor lo conoce. Pero sí oré y le dije: Señor, sé tú quien la tome, porque si un día su mamá falta, se quedó sola. Nadie, ningún otro familiar más que solo su mamá. Y el Señor me decía: Pamela, cuánta necesidad hay de mí en las personas. Pero nos quedamos callados porque nos da pena. Nos da pena que en el trabajo sepan que somos hijos de Dios. Nos da pena que nuestros vecinos sepan que son hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Aquí en la iglesia levantamos las manos, pero allá afuera nuestro comportamiento no es igual que aquí en la iglesia. Y la gente se está perdiendo. Y la gente está necesitada, pero nos estamos quejando porque nos quitaron el micrófono y no nos dejan hablar a nosotros. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que determina nuestro camino? ¿Y a quién usted le está sirviendo? Si usted le sirve al hombre, no va a tener ninguna recompensa. Pero si usted le sirve a Dios, grande va a ser su recompensa, no solo aquí en la tierra, sino también ahí en los cielos. Y un día Él se va a alegrar de ver nuestro rostro allá en el cielo con cada uno de nosotros. Y yo me imagino sentada en esa mesa, no lo dice la Biblia, lo digo yo, sentada en esa mesa, estando, no sé, unos 3-4 asientos a la par del maestro. Voy a querer pensar que me voy a sentar muy cerca y no muy lejos de Él. Y que Él me va a decir: muy bien, Pamela, todo el pan que se te estaba pudriendo ya no se pudrió, ya comenzaste a darlo, y por eso estás aquí sentada a la mesa conmigo. ¿Cuáles son las palabras que el Señor le va a decir a usted? ¿Qué es lo que Él va a hablar con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para ponerle una sonrisa al rostro del Maestro? Él es muy bueno, Él es demasiado bueno con cada uno de nosotros. Cuando fueron estos días de que se puso mucho la guerra de los policías contra los pandilleros, que fue hace unos cuantos días atrás, mi hermano, el menor, andaba en un lugar muy peligroso a las 12 de la medianoche, porque había ido a una vigilia, algo así. Y él muy inteligentemente se fue a meter a ese lugar a las 12 de la medianoche con un celular que tenía 2% de carga. Justo en el momento cuando las noticias decían: enciérrese porque todo esto está peligroso. Y entonces me acuerdo que le hablo a mi mamá y yo le digo: mami, mire dónde está. Y me dice: no sé, le estoy llamando y no está. Y mi mamá se levantó y comenzó a orar, y toda la madrugada oró y le pidió a Dios que tuviera misericordia. Y entonces regresa mi hermano muy feliz a las 4 de la mañana y dice: ya aquí estoy, ya regresé. Mi mamá tenía ganas de agarrarlo del pelo, de decirle un montón de cosas, de trapear el suelo con él en ese momento. Y entonces ella solo me dice: Pamela, la oración que uno levanta es capaz de proteger hasta en los lugares más peligrosos donde uno puede ir o habitar. Iglesia, no le tengamos miedo a las circunstancias alrededor. Sepamos que nuestra oración es capaz de hacerle frente a todo eso. Pero levantémonos una vez más a buscar el rostro del Señor con determinación y compasión, y entonces vamos a ver un templo glorioso en cada uno de nosotros. Yo quiero que se ponga de pie ahí donde usted está en esta mañana y vamos a orar delante del Señor. Que sea el Señor
quien rompa cualquier pensamiento que ha llegado a nuestra vida, que nos había tenido atados, que nos hacía entender que no éramos capaces. Que hoy en esta mañana se vuelvan a levantar hombres y mujeres que no vean a su alrededor, sino que sean tocados por el Espíritu Santo de Dios. Que usted entienda que lo llamó Dios, no lo llamó el hombre. Que usted sepa que nuestro compromiso es con el Señor, que todo lo material que puede llegar a tener un día se le va a acabar, pero que nosotros estamos buscando la vida eterna con el Señor. Decía un pastor que la venida del Señor estaba cerca y daba una fecha, y yo sé que la palabra dice que nadie conoce el día ni la hora, y este pastor decía como por el 2028-29 vendrá el Señor. Y entonces cuando Daniel me contó, yo dije: Dios mío, sé que nadie sabe la hora, pero ¿qué tal si viniera el Señor en unos 4 años? Y yo en ese momento le dije: qué vergüenza, Señor, porque no he hecho nada todavía para ti. Qué vergüenza, le dije a Dios ese día, porque si de verdad tú vienes mañana, yo no he hecho nada todavía por ti. Cierre sus ojos ahí donde usted está. ¿Y qué tal si el Señor viniera pronto y no hemos hecho nada de lo que Él nos había dicho? ¿A cuántas personas les habló? ¿A cuántas personas ganó usted para Él? ¿A cuántas personas usted le dio del pan que Dios le había puesto a usted en su boca? Porque dice el Señor: levántate una vez más, levántate una vez más, dice el Señor, que aún no he terminado contigo. Yo no te he soltado, dice el Señor. Yo no he volteado mis ojos, dice el Señor, para contigo. Vuélvete a levantar, hija, dice el Señor. Vuélvete a levantar, el estrequendo caro jalababaqueira, porque aquel que te dio promesas no es mentiroso. Oh, requel estrequira jalababaqueira, y yo voy a contestar y yo voy a cumplir, dice el Señor. Pero es que te he probado, requendo caro jalababaqui. Te he probado, dice el Señor, el estrequira jalababaqueira. Hijo, dice el Señor, quiero saber de qué tú estás hecho. Oh, requel estrequira jalababaqui. Quiero conocer cuál es tu pasión. Quiero saber cuál es tu determinación, dice el Señor. Porque lendo caro jalababaqueira, porque tiempos mejores vendrán para tu vida. Oh, yo no sé para quién sea esa palabra, pero requel estrequero jalababaqueira. Pero si es para usted, tómela en el nombre de Jesús en esta mañana. Porque el Señor me decía: Pamela, vengo abriendo puertas. Oh, requelendo kira jalababaqueira. Y la puerta, me decía el Señor, que yo abro es grande. Oh, requelestrequira jalababaqueira. Porque el hombre cerró varias, pero la que Dios abre es grande, y será no solo bendición para ti, sino también para tu familia. Oh, requelestrequira jalababaqui. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que tu presencia está en este lugar. Padre, nos vamos a retirar por un momento, Señor, de tu casa, pero que tu presencia siga ministrando la vida de cada uno de nosotros. Que esta palabra sea una semilla, Señor, para que dé frutos y para que tu Espíritu Santo la pueda tocar, para que ese fruto, Señor, permanezca, Padre. Que hombres y mujeres se levanten de este lugar con determinación y compasión, a entender que hemos sido llamados para hacer tu voluntad, Señor, para ver milagros aquí en la tierra y para alcanzar almas para tu camino, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.